El expresidente uruguayo José Pepe Mujica dijo en una entrevista con BBC Mundo que la estrategia de Estados Unidos frente a Venezuela era parte de su lucha geopolítica con China y que la alternativa a una guerra eran las elecciones. Con fuerte vigilancia internacional. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, cree que la crisis venezolana plantea un dilema dramático: paz o guerra. Y dice que la fórmula para evitar el camino de las armas pasa por las elecciones generales en el país, con una fuerte vigilancia internacional que garantiza la participación de todas las corrientes políticas. Según Mujica, Estados Unidos está dispuesto a intervenir en Venezuela como parte de su impulso geopolítico con China e impedir que el gigante asiático controle el petróleo de este país de Sudamérica. Aunque el ex guerrillero Tupamaro ha tenido relaciones cercanas con el líder venezolano Hugo Chávez, evita posicionarse detrás de su sucesor, Nicolás Maduro. De hecho, Mujica habla del régimen venezolano y admite que la crisis en este país ha dañado a la izquierda latinoamericana. También evita juzgar las intenciones del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional y se proclamó a sí mismo como presidente interino de Venezuela con el reconocimiento de los Estados Unidos, Canadá y varios países americanos. Latino y Europa. Sin embargo, Mujica no menciona un intento fallido de golpe de estado de Adolf Hitler en Alemania en 1923. No recuerdo a los gobiernos autoproclamados, recuerdo una cervecería en Múnich donde alguien se disparó y se proclamó. La siguiente es una síntesis del diálogo telefónico con el presidente uruguayo 2010-2015, antes de la reunión inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que se realizará en la Unión Europea, el bloque y los Estados miembros del país el jueves. De Latinoamérica, usted dijo que en Venezuela debe haber una elección general. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, es el menor daño. Estoy convencido, y tengo alguna evidencia, de que al final, si Estados Unidos no tiene más remedio que intervenir, intervendrá. La cuestión central para mí es evitar la guerra. Porque sabía cuál era el eje de la política estadounidense contra Venezuela durante el tiempo de Obama: apuestan a que se desgastará. Pero la política actual ha cambiado. Decidieron detener el desarrollo de China. Hay que verlo geopolíticamente en el contexto. Es por eso que las medidas económicas con China. Y sé que la gente que rodea a Trump ha asustado a los diplomáticos de la carrera estadounidense porque tienen una postura intervencionista de larga data. Por lo tanto, si el gran imperio no está de acuerdo en que el petróleo venezolano es administrado por China, estamos enfrentando una posible guerra. La discusión sobre legalidad, legitimidad, etc., es absolutamente secundaria al problema subyacente. Creo que no tenemos más remedio que forzar al monstruo a intervenir. El monstruo tiene la decisión de pagar el precio político a pagar y ha creado un entorno completo para obtener una opinión favorable. No juzgo la intención del presidente autonombrado. Sí, estoy convencido de que con esta polarización, es imposible organizar elecciones en Venezuela si no hay una intervención fuerte para monitorear el proceso que significa una encuesta en estas condiciones. Si las Naciones Unidas se lavan manos, en lugar de hacer tantas declaraciones, tantos cercos y amenazas, se garantiza un proceso electoral en el que todos puedan participar. ¿Pero qué propones al régimen venezolano? Cita y luego veremos. Y todavía hay una figura importante en el gobierno de los Estados Unidos que predice que lo llevará a Guantánamo. Entonces, si quieres evitar una guerra, tienes que crear alternativas. Porque, ¿cómo y cuándo fuerzan la guerra? Puedes ir a la guerra porque estás convencido de ello, pero puedes hacerlo porque no tienes otra opción. Nadie se rendirá, pondrá sus manos y me llevará a la cárcel. El problema es ver la realidad en el fondo antes de esta nube de declaraciones que cubre lo esencial, que es el tema de la guerra. En esta parte de América, sabemos cuándo comienza la guerra, pero nunca sabrás cuándo terminará. Si escupo un ojo, si reconozco al otro y eso, ni siquiera puedo hablar. Así que creo que la posición de mi país es correcta porque no lucha por la legitimidad. Lucha entre este dilema, la paz o la guerra. Esto debe discutirse más adelante con la influencia de muchos países y posiblemente un compromiso. Es extremadamente difícil. Pero ¿cuál es la alternativa que dejan hoy a la dieta? Alguien puede decirle que en Venezuela, para algunos de los opositores, ha habido una guerra durante algún tiempo, hay represión, hay presos políticos, hay tortura. Hay una guerra sin disparar. Pero eso no es el fondo de la pregunta.
debido a los presos políticos, la violación de los derechos humanos, la falta de garantías legales. Hay muchos países en el mundo. Estados Unidos, por otro lado, en este momento, negocia con los talibanes. Tenemos Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Si queremos romper las relaciones y juzgar estos problemas, pobre mundo, debemos romper con la mitad de la humanidad. No es esencial. Porque qué paradoja. Estados Unidos él ha soportado a Cuba por casi un siglo de una manera u otra. Pero eso no apoya la realidad venezolana. ¿Por qué? Para mí, estas son pruebas que rompen los ojos. Pero la realidad es la realidad. Esta voluntad política existe, irán hasta el final y, como tal, debemos encontrar una alternativa que al menos pueda garantizar la paz. Usted ha demostrado su disposición a ofrecer algún tipo de mediación. ¿Has hablado con alguien en particular? No hablé con nadie. Nada de esto es legítimo desde el punto de vista legal porque hay un intervencionismo brutal. No recuerdo los gobiernos autoproclamados. Pensé. Recuerdo una cervecería en Múnich donde alguien se suicidó y se proclamó. Pero me parece que la discusión legal es una trampa. El gran poder quiere intervenir. No quiero que Venezuela permanezca en una lucha geopolítica. El mínimo consiste en elecciones que garanticen la subsistencia de todas las corrientes políticas y puedan transformarse en diálogo. Pero las elecciones también pueden conducir a la polarización si nadie quiere ceder. ¿Elecciones entre Maduro y Guaidó? ¿O es imposible para ellos postularse como candidatos? No, todas las corrientes políticas. En lo que se llama la oposición, hay varios niveles, incluso hay un chavismo de la oposición. Todos deben hablar. Y las coaliciones tendrán que salir o qué sé yo, pero en un juego de democracia más o menos liberal que puede librarse del peligro de disparar. Por supuesto, es posible que un gobierno se oponga mucho a la política de Maduro y todo lo demás. No tengo dudas. Pero es preferible que tenga apoyo electoral y que haya un juego democrático, un hierro. Porque cuando el péndulo del péndulo va al otro extremo, lo que sigue es abrumador. Cuba susurra en los oídos de Nicolás Maduro. Estados Unidos lo asegura. La Habana lo niega. Aunque las relaciones estrechas y largas entre los dos gobiernos socialistas no son un misterio. Ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba, dijo el viernes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunciando la influencia negativa de su enemigo de la Guerra Fría. Un discurso en sintonía con las advertencias de sanciones contra la troika de la tiranía Venezuela, Cuba, Nicaragua, dijo John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en noviembre. Los vínculos entre Caracas y La Habana no son secretos. Viajó a Venezuela, donde el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, realizó su primer viaje al extranjero, luego de hacerse cargo de Raúl Castro en abril pasado. Cuba fue también uno de los primeros países en prestar su apoyo a Maduro el 23 de enero, poco después de que la oposición y el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamara gobernante interino, reconocido por una docena de países vecinos y por 19 europeos. Esta complicidad se remonta a Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013, dijo Michael Sifter, jefe del Laboratorio de Ideas Interamericanas para el Diálogo con sede en Washington. Chávez admiró a Fidel Castro, fue casi como una relación de padre e hijo. El compromiso de Cuba con Venezuela comenzó con mucha fuerza, agregó. Chávez de Venezuela ayudó a Cuba a recuperarse del llamado período especial, la década de dificultades económicas en la isla después de la caída de la Unión Soviética, su socio comercial. Cuba en la toma de decisiones. Para Rocío San Miguel, una abogada venezolana especializada en asuntos militares, la entrada venezolana de Cuba en el aparato estatal Venezuela comenzó muy claramente desde 2005 y probablemente desde 2004. Y estas son 5 áreas sensibles para la seguridad nacional que han sido controladas progresivamente por Cuba: los archivos notariales, la emisión de documentos de identidad, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pronto, los dos socios acuerdan una ecuación: Caracas proporciona petróleo a precios amigables y apoyo económico, mientras que La Habana ofrece el servicio de miles de médicos, entrenadores deportivos y asesores militares. Cuba ha ganado más en esta alianza que Venezuela, dijo Paul Webster Hare, ex embajador británico en ambos países y actualmente profesor en la Universidad de Boston.
No creo que haya otros dos países en el mundo con gobiernos tan interdependientes como los de Cuba y Venezuela. Hay información de que Nicolás Maduro recibe información diaria del servicio secreto cubano, él añadió. Por encima de Maduro, Cuba está tomando decisiones, dijo San Miguel, aunque Sifter dijo que no hay evidencia de eso. Un poco de preocupación. Desde el inicio de esta crisis, La Habana ha negado cualquier injerencia de su parte en Venezuela. En Twitter, varios altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores han llamado en repetidas ocasiones a Bolton mentiroso cuando dijo que Cuba había tomado el mando del ejército venezolano. Las autoridades cubanas han comparado esta mentira con la de las armas de destrucción masiva y nunca han descubierto que se suponía que Saddam Hussein estaba escondido en Irak. Sin embargo, La Habana sigue de cerca el tema. Creo que están extremadamente preocupados, dijo Sifter. En línea con esta opinión, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha invitado por primera vez a los embajadores europeos a discutir con ellos una serie de temas de actualidad, de los cuales Venezuela es uno de los más destacados. Noté un poco de preocupación, dijo un diplomático que participó en la reunión. Son un poco incómodos y tienen que explicar claramente su posición, dijo otro, y agregó que, con respecto a Venezuela, la pérdida de ganancias es una fuente de preocupación si Maduro deja el cargo. La pérdida del petróleo venezolano ya debilitaría la economía cubana, pero con la caída en los envíos en los últimos años, la isla está lista para hacerlo, dijo Harry. Él comenzó a buscar proveedores de petróleo alternativos Rusia, Irán y otros países como Argelia, agregó. Recientemente, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, y el vicepresidente cubano del Consejo de Ministros y renombrado renegociador de la deuda externa, Ricardo Cabrizas, viajaron a Europa para fortalecer sus vínculos y firmar acuerdos. La Unión Europea es actualmente el principal socio comercial de la isla,